Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz en nuestras vidas, Padre amado. Gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, estar una vez más estudiando tu palabra, Señor amado. Y todo esto te lo agradecemos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. 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 Amén, hermana. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios, hermanos, una vez más estamos aquí, contento de este sábado que hemos tenido. Gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido, tanto con la reunión de ayer, como con los dos estudios que tuvimos hoy, el repaso de escuela sabática y el culto. Los dos fueron muy buenos, muy edificantes y ha sido de gran alegría para mí poder compartir más horas de este sábado santo con ustedes, hermanos. Antes de ir directamente a lo que les decía del testimonio, les voy a leer un poco lo que nos decía Urias Smith para que no quede sin referenciar si ya luego vamos directamente a lo que vemos en la pantalla. Entonces, Urias Smith nos viene explicando cada uno de los elementos que Cristo nos recomienda y nos aconseja que compremos de él: el oro, las vestiduras blancas y el colirio. Y bueno, como ya habiendo pasado por los dos primeros, él nos dice que tal vez en el cual podríamos hallar mayor diversidad sería en cuanto a definir lo que es el colirio. Y explica así: es más fácil que haya diversidad de opinión en cuanto al colirio que con respecto a la vestidura blanca. El ungimiento de los ojos no se ha de tomar ciertamente en sentido literal, porque se alude aquí a cosas espirituales. El colirio debe denotar algo que vivifique nuestro discernimiento espiritual. Ahí, primera clave: vivificar, discernimiento espiritual. Vivificar también como sinónimo de hacer caliente o fervoroso. La palabra de Dios nos revela un solo agente que realice esto, a saber, el Espíritu Santo. En Hechos 10:38 leemos que en cuanto a Jesús de Nazaret, le ungió Dios de Espíritu Santo. Y el mismo Juan, autor de Apocalipsis, escribió cómo sigue a la iglesia en su primera epístola. Y nos cita aquí Primera de Juan 20, capítulo 2, verso 20 y verso 27. Y vamos a leerlos, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 y verso 27. Perdón, Edison, ¿primera de qué? De Juan. Juan. Primera de Juan, capítulo 2, primero el verso 20. Pero vosotros... Juan 2:20. 2:20, ¿no? Sí, hermana. Sí. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, se nos dice que la unción del Espíritu Santo, aquí se dice la unción del Santo, nos da la capacidad de conocer todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es omnisapiente, como el mismo carácter de Dios Padre, como tercera persona de la divinidad. Y luego en el verso 27, ¿qué nos dice? Dice, Con que vosotros recibís desde él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Gracias, hermana. Entonces, se nos dice que tenemos en la unción y que esa misma unción nos enseña todas las cosas, ¿cierto? Pero a la misma vez también se nos enseña en la palabra como, por ejemplo, el hermano Vicente varias veces nos recuerda cómo el etíope necesitó que Felipe le explicara ciertas cosas, ¿cierto? Y luego de que Felipe se convirtió y aprendió las cosas que eran esenciales, ya podía gozar de esto que se nos hace referencia en este verso 27, ¿cierto? Porque cuando tú reconoces al Señor, el Señor empieza a actuar en ti, empieza a transformar tus pensamientos y a transformar tus sentimientos. Entonces, empieza a tornarte juicioso, a tener un juicio recto para vivir, que es al fin de cuentas lo que el cristiano debe buscar siempre: actuar con justicia.
Entonces nos dice, si recurrimos a su evangelio, al de Juan, descubrimos que la obra que presenta Juan aquí como realizada por la unción es exactamente la misma que atribuye al Espíritu Santo. ¿Y dónde se nos dice esto? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26. Evangelio de Juan 14, verso 26. ¿Lo leo? Sí, hermana Ruth, bien, pues. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Y que habíamos hablado sobre este verso, sobre recordar en cuanto a que no podemos recordar algo que no hemos aprendido en el pasado, ¿cierto? Que de ahí la necesidad del estudio que estamos teniendo a profundidad y no solamente en la superficie y de todas las cosas, toda la información que Dios está permitiendo que recibamos, tanto de la situación del mundo como del mensaje por medio de su iglesia, de su pueblo. Y todas estas cosas, aunque a veces no podamos encajarlas bien y no sepamos qué tanta importancia tienen para nosotros, debemos de estar siempre confiados en que si el Señor quiere que aprendamos esto o tal otra cosa o situación, es porque lo vamos a necesitar. Si nosotros aprovechamos la oportunidad ahora, entonces la promesa en el futuro se va a poder hacer efectiva en nosotros, ¿cierto? Y el Espíritu Santo nos recordará y nos enseñará todas las cosas cuando ya no hayan más hermanos de quienes aprender, ¿cierto? Más ahora tenemos a los hermanos y hemos de aprovecharlos, porque ellos justamente son instruidos por el Espíritu Santo y comisionados por él para darnos el mensaje a nosotros. Y nos dice aquí que también veamos el capítulo 16, el verso 13 del mismo Evangelio de Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces, como no puede ser diferente en una de las personas de la divinidad, la palabra que habla es verdad. Se nos dice que va a llegar un momento especial, ¿cierto? En el cual Él nos guiará y nos enseñará las cosas que habrán de venir. Especialmente nosotros tenemos un cumplimiento grande y una promesa grande por esperar y por reclamar de aquí a poco, que es por la cual todos debemos estar unidos en oración. ¿Cuál es, hermanos? La lluvia tardía. La lluvia tardía. Amén. Entonces, justamente para poder participar de ese gran derramamiento de la lluvia tardía que necesitamos nosotros, tener también o haber recibido también la lluvia temprana. Y es un poco lo que se nos referencia en este mensaje a la Odisea al completo, no solamente en lo que estamos hablando hoy, ¿cierto? Entonces termina diciendo Urias Smith, el testigo fiel y verdadero nos aconseja pues formal y solemnemente que procuremos de él un incremento de las gracias celestiales de la fe, la esperanza y el amor, la justicia que solo él puede dar y una unción del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es posible que un pueblo carente de estas cosas se considere rico? Puede hacerse una deducción posible y tal vez necesaria, pues no cabe otra. Se observará que los laodiceos no son censurados por las doctrinas que sostienen. No se los acusa de albergar a Jezabel en su medio, ni de tolerar las doctrinas de Balaam o de los Nicolaitas. Por cuanto sepamos, su creencia es correcta y sana su doctrina. Entonces, hasta ahí creo que estamos todos claros. Tomando el caso a modo personal, siendo parte de esta iglesia del fin de los tiempos del ministerio del cuarto ángel, todos reconocemos y hemos aceptado que la doctrina que se nos enseña no tiene reproche, ¿cierto? Pero entonces, ¿en qué parte podríamos nosotros, solamente hablo de la posibilidad, en qué parte podríamos nosotros estar siendo tibios, aún teniendo todo ese conocimiento y no cayendo en las argucias y los engaños que
mal ha ideado para este tiempo final? ¿En qué nosotros mostramos la tibieza? Es algo que ya hemos hablado, solo para recordarlo, para ya terminar con la cita de Urias. Uno tiene la respuesta, hermanos. Quizás la práctica, tanto conocimiento y oidores, no hacedores. Ese texto que leíste me llama mucho la atención porque dice, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por lo tanto, de este planteamiento, al tú aceptarlo, es identificar que en ciertos momentos hay verdades especiales y pues por lo tanto no nos cerraríamos tanto a escuchar cosas nuevas, a una verdad que no se comprendía, a algo que estaba en escrito pero correspondía para ese tiempo. Y estamos hablando de la Biblia. Si aplicamos este concepto, no nos daría como tan duro estas cosas nuevas que se están mostrando. Muy bien, hermano, gracias. Justamente es eso. Tal vez en lo que nos podamos velar sea en la práctica, ¿cierto? Y por eso va a ser importante todos los reproches y todas las admoniciones que se nos están haciendo para que aprendamos y vivamos lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? Entonces, con eso en mente vamos a ver cómo concluye Urias Smith sobre este punto. La deducción que se hace, por lo tanto, es que se conforman, estos laodiceos del tiempo del fin, con tener una doctrina correcta. Se quedan satisfechos con una forma correcta de religión, sin la eficacia de ella. Habiendo recibido la luz acerca de los acontecimientos finales de la era evangélica y teniendo un conocimiento teórico correcto de las verdades destinadas a la última generación humana, se inclinan a confiar en esto y descuidar el poder espiritual que cambia la vida y forma un carácter enérgico. Entonces, la cuestión es esa. El mensaje tiene que transformar nuestro carácter. O sea, si realmente lo recibimos, definitivamente va a transformar nuestro carácter, porque la palabra que Dios da no volverá a él vacía. Es una promesa que él mismo se dignifica en cumplir. Ana Ruth, bien pueda. Sí, ahorita que estabas leyendo eso, se me vino inmediatamente a la mente lo que está sucediendo en la iglesia adventista. Es exactamente lo mismo. Ellos creen que porque tienen la verdad que se les dio a los pioneros y es lo que, entre comillas, ellos hoy en día que no lo están haciendo, no están predicando el mensaje de los tres ángeles, ellos creen a pie y juntilla que eso es lo que los va a llevar a la salvación. Así es, hermana, pero vamos, cómo es de interesante cómo continúa Urias. Dice, mas por sus acciones, indudablemente, y no por sus palabras, se declaran ricos, teniendo tanta luz y tanta verdad, ¿qué más pueden necesitar? No está completa su justicia con tal que defiendan la teoría y en su vida exterior se conformen al aumento de luz que han recibido sobre los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es una pregunta, ¿cierto? Que de una u otra manera todos podríamos caer en hacernos, pero es interesante lo que está en el medio de esa pregunta. Con tal de que defiendan la teoría y en su vida exterior se conformen al aumento de la luz. O sea, para la vista de los hombres nosotros podemos aparentar y podemos engañar lastimosamente porque es nuestra naturaleza cuanto al pecado, ¿cierto? Y podemos engañar a nuestros hermanos y a todos los que nos ven mostrando una apariencia de piedad, pero realmente si somos sinceros vamos a querer mucho más que eso, vamos a querer ser como el mensaje que estamos escuchando y dando, ¿cierto? Y no solamente aparentar ese mensaje. Entonces hay otra pregunta que se subsigue y dice, ¿no son acaso ricos y no tienen necesidad de nada? En esto estriba su fracaso. Todo su ser debiera clamar por el espíritu, el celo, el fervor, la vida y el poder del cristianismo vivo. Y a eso se han dirigido todos los llamados que se nos han hecho en este mensaje a la Odisea, a tener una fe viva, una fe vibrante, ¿cierto? Que conmueva y que cambie todas nuestras intenciones y nuestros propósitos, que haga un cambio que sea imposible de negar en nosotros. Ahora vamos a leer entonces lo que se nos decía en ese testimonio, aunque realmente leyendo estas cosas de Urias, bueno, se me queda la cosa de no leer las citas que habían allí preparadas, pero creo que esta lectura va a estar bien.
Entonces empieza diciendo así, esto está ya les digo, está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 225 en adelante. Entonces nos dice, oposición a las advertencias fieles. El 3 de enero de 1895 se me mostró que antes de que Dios pueda hacer algo por ellos, ¿quiénes? Los que están en California, y esto tal vez sea oportuno recordar que cuando se dan testimonios así de esta forma general, la intención es que toda persona la cual encuentre semejanzas de su caso con lo que se está relatando, pues bien haga en aplicárselo y aprender lo que el Señor quiso mostrar por medio de este testimonio. Recordemos que esto hace parte del cumplimiento de la promesa de que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Por eso las citas que hemos leído al principio, ¿cierto? Lo que pasó con Elena White y todo su ministerio profético es una pequeña muestra de lo que pasará y de lo que ha estado pasando, pero que pasará mucho más, con mucho más poder cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces aprovechemos esto y apliquémoslo, ¿cierto? Los que están en California y profesan creer la verdad tienen mucho trabajo por hacer. Muchos se engañan a sí mismos con la idea de que están a bien con Dios y no ven que los principios de la verdad lo habitan en sus corazones. Por fuera sí, pero en el corazón no. Esas personas solo pueden volver al orden mediante la búsqueda perseverante, diligente y sincera del consejo del testigo fiel. Se encuentran en una condición fría, formal y apartada de Dios. A ellos van dirigidas las palabras del testigo fiel. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, que es el enfoque especial que vamos a tener ahora, para que veas cómo te ve Dios, para que veas cuál es tu posición realmente delante de Dios, y si es que estás tan bien como piensas. Y luego, para que no nos dejemos abrumar por el peso del pecado, nos recuerda, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora empieza a hablar de un hermano, aquí se le puso hermano G. Hermano G, no responde a las llamadas de Dios. Bueno, hermanos, pero antes de eso, también entender eso. Muchas veces esos nombres simplemente se pone así una inicial para no aludir directamente a la persona porque ya nosotros no lo conocemos, pero el caso es real, ¿cierto? A Elena White se le enseñaban las cosas que veían los miembros de la iglesia para que les diera sus testimonios y la iglesia pudiera seguir creciendo, ¿cierto? Así como los testimonios que también se leyeron hoy en el culto, lo que nos compartió la hermana, era también un caso que la hermana White se le permitió ver por medio de las visiones y de los sueños para que ella pudiera hacerle frente a la obra furtiva del enemigo. Entonces, ahí sí, su fuerza espiritual y su crecimiento de la gracia serán proporcionales a la labor del amor y las buenas obras que haga alegremente por su Salvador, el cual no ha escatimado nada, ni siquiera su propia vida para salvarlo. El apóstol ordena, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. No basta con que profese fe en los mandamientos de Dios, debe participar de la labor. Usted es un transgresor de la ley de Dios. No lo ama con todo su corazón, con toda su fuerza y toda su mente. Y tampoco obedece los últimos 6 mandamientos, porque no ama a su prójimo como a sí mismo. Su amor por sí mismo es mayor que el que siente por Dios y por su prójimo. Guarda los mandamientos de Dios.
Perdón, guardar los mandamientos de Dios nos exige más de lo que usted está dispuesto a dar. Dios le pide buenas obras, abnegación, sacrificio y dedicación a la búsqueda del bien de los demás, para que valiéndose de usted como su instrumento, las almas puedan ser traídas a la verdad. Y bueno, aquí vemos cuál era la situación del hermano, ¿cierto? Ella directamente, justamente como con con visión clarificada por el colirio, le dice directamente al hermano cuál es su problema. No amas a los hermanos y por consiguiente no amas a Dios. El tema de cómo se resume la ley. ¿Algo que decir sobre esto, hermanos? Bien pueda, hermano Sergio. Claro, es el correo de él, estamos aquí. Okay. Esa partecita es importante porque su fuerza espiritual y su crecimiento de gracia serán proporcionales a la labor de amor y buenas obras que haga alegremente por su Salvador. Muchas veces pues nos sentimos muy estancados, muchas veces vemos que no progresamos, muchas veces creemos que estamos en el mismo punto y es precisamente eso, en la medida que nos dispongamos y nos dejemos quizás usar, porque hay muchas cosas por realizar. Yo creo que siempre es como la pregunta que cada uno se hace. Yo cómo participo en esto y cómo contribuyo para que esto avance, cuál será mi parte como tal dentro de la obra. Pero si nos conformamos solo en que, bueno, quizás no son los talentos que nos ha dado Dios, pero muchas veces nos conformamos con eso. Yo tengo la capacidad de retener, tengo la capacidad quizás de entender los textos, tengo la capacidad de manejar quizás la tecnología, pero entonces nos quedamos como en esos talentos y de cierta manera pues no tengamos esa relación con Dios, pues no sentimos como esa gracia, ese empuje, esa motivación de hacer cada día más. Vemos que el caso del apóstol Pablo, que incluso con todo lo que hacía para él no era suficiente. Pensamos que en ese punto aquí ninguno se va a encontrar. Y es precisamente por eso, porque va más ligado a dejarse utilizar por Dios y en la medida que tengamos esa cercanía con Dios, pues podríamos hacer muchas cosas más de lo que hacemos. De hecho, pues lo que hablábamos ayer en cuanto al tema de los judíos y por qué vuelven y cierran este círculo. Muy bien, Cris, muchas gracias. Y veamos cómo ella nos dice, usted le dice a esa persona, no está dispuesto a dar todo lo que Dios nos exige. O sea, usted quisiera dar menos, pero Dios pide buenas obras, abnegación, sacrificio y dedicación, ¿cierto? Y hace 8 días habíamos visto cómo nuestro llamado o nuestra respuesta a los llamados del Señor al corazón debe ser, quiero ser más santo, Señor, dame más. Y la respuesta del Señor será mucho más, ¿cierto? Mucho más abundante de lo que pidamos, cuanto más grande es su amor de lo que nosotros podamos imaginar. Pero también es interesante notar cómo se reprende el pecado, cómo es de directa la hermana White, ¿cierto? No basta con que dice, usted es un transgresor de la ley de Dios, así, clara y directamente, sin liviandades, ni suavizando, digamos, las palabras. ¿Por qué? Porque el caso era desesperado y era necesario dar un sonido certero y fiel a la trompeta, ¿cierto? Y eso es lo que la obra que el Señor había dispuesto para la hermana White y su esposo. Ahora, esa obra nunca ha sido bien recibida. Esta semana Steven me preguntaba por qué a Jeremías se le llama el profeta de las lamentaciones. Realmente era en gran parte por esto mismo, porque a Jeremías le tocó dar un mensaje de reprensión, ¿cierto? Y normalmente a nosotros no nos gusta escuchar estos mensajes. Y la persona que Dios comisiona para ello termina siendo muy, muy mal juzgada y señalada, hasta el punto que a veces hay que mostrar una defensa. Y luego ella lo hace, pero aquí nos está exponiendo el caso. Y continúa diciendo, ciertamente ninguno de nosotros se salvará únicamente por haber hecho buenas obras. Pero sin buenas obras es imposible que alguien se salve. Ahora, yo les pregunto, ¿nosotros sabemos hacer buenas obras o podemos? Es más importante aún. Por nosotros mismos podemos y sabemos hacer buenas obras. Hermana Ruth, bien puede. No, por nosotros mismos no, es imposible, porque nuestro corazón es egoísta, en nuestro corazón hay pecado, en nuestro corazón
O sea, no conocemos el bien por nosotros mismos. Nosotros conocemos el bien por Jesús, porque Él realmente es quien nos da el valor que en cada uno de nosotros tenemos. Y esas buenas obras que hacemos supuestamente las debemos hacer es en el nombre del Señor y por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. Y hacemos buenas obras, no sé qué tan buenas serán. Uno como ser humano de pronto puede pensar, oh sí, porque doy un pesito, o porque doy esto o aquello, o porque ayudo a Julana, a Perenceja, puede que uno piense eso, pero realmente con qué corazón lo estamos haciendo y Dios cómo lo está recibiendo. Entonces tenemos que entregarle todo eso al Señor y es Dios quien juzga realmente. No, nosotros no podemos juzgar esas cosas porque pues nosotros tratamos de hacer lo mejor que podamos, pero realmente no sabemos si lo estamos haciendo como debe de ser. Muy bien, hermana, gracias. Vamos a ver cómo compagina esto de bien con lo que sigue en la cita. Pero es importante porque ella nos está diciendo que aunque ninguno se va a salvar por las buenas obras, es necesario que las tengamos, ¿cierto? Para podernos salvar. Y entonces, ¿cómo zanjamos este dilema? La cuestión es simple, reconociendo que cuando hacemos algo bueno, no es porque nació de nosotros, sino porque Dios puso esa buena obra en nosotros, puso ese buen sentimiento, puso ese buen querer y ese buen hacer, ¿cierto? Entonces, hacemos lo que dice aquí, después de haber hecho todo cuanto esté en nuestras manos, en nombre de la fuerza de Jesús, deberemos decir, somos siervos inútiles. No debemos pensar que hemos hecho grandes sacrificios y que por lo tanto merecemos una gran recompensa por nuestros flacos servicios. A muchas personas esto no les gusta, ¿cierto? Porque queremos tener méritos. Queremos tener méritos y que nos reconozcan nuestras obras. Cuando no se hace, nos sentimos golpeados en el orgullo. Pero justamente si nosotros superamos eso y nos damos cuenta de que es que no merecemos ser reconocidos en nada, que lo importante es que las personas vayan a Dios, que puedan encontrar en Él lo que nadie más les puede dar, ¿cierto? Y que puedan encontrar ese complemento perfecto al vacío y a todas las necesidades que puede sufrir la raza humana. Entonces, Hermano, aprender esto es una de las lecciones que no nos podemos saltar bajo ninguna circunstancia. Y Cris, bien pueda. es importante porque también una de las señales que podemos identificar es cuando empieza ese tema como ego e incluso en lo que estamos desempeñando. Ahí la clave de cómo identificarlo en cuanto al tema de la obra es que Dios realmente sabe con qué intenciones la estamos haciendo. Muchas veces es por querernos mostrar, muchas veces porque la gente nos aplaude, porque la gente tiene buenos comentarios hacia nosotros. Y pasa quizás en tema de los grupos, y se ha visto en el ministerio, cuando el tema es un poco como tal resaltar quién enseña mejor, es que como tal estos he hecho más labor, más trabajo, las personas que han ingresado, y eso se crea un conflicto muy grande y es entender este principio, porque siempre como que es esperando una recompensa por esa labor que se está haciendo, pero Dios no te das participar de su divinidad, es por medio de su gracia y llevar como tal ser ese mapa en el cual conduce la gente hacia el camino a Cristo. Pero pues la recompensa como tal viene de Dios, pero constantemente estamos en ese conflicto acá y es una manera de identificar muchas veces esto que pasa. Si nos descargáramos y entendiéramos que es que Cristo fue el del sacrificio, Cristo lo dio todo, resucitó por cada uno de nosotros y que nos sentimos privilegiados de participar de esto y que las almas no nos pertenecen, este problema no tendría cabida en nuestro corazón. Pero pues como lo vemos es pasó un contexto y miremos por ejemplo lo que pasa a través de las distintas iglesias en el cual es el que más gente tenga, en la prédica, el que más grite, una cantidad de cosas impresionantes que entre ellos es como una competencia bastante grande porque siguen implementando estrategias para abarcar almas, pero son realmente para Cristo, vemos claramente que no. Muy bien, Cris, muchas gracias. Muchas gracias. Y entonces nosotros, a ver, una cosa es que nosotros de pronto estemos haciendo eso, que nosotros mismos digamos,
yo prefiero a este o yo prefiero a aquel. Ahí pues nosotros mismos con Dios y pidiendo que nos muestre por qué pensamos, sentimos o digamos por qué pasamos por esto, que nos muestre cuál es el camino correcto, ¿cierto? Pero, ¿qué hacer cuando nosotros somos los que oímos estos informes? O sea, cuando alguien viene y nos dice o quiere menguar nuestra fe sobre alguno de nuestros hermanos, y hablo directamente de los que están allí en Girona, España, que nos enseñan cualquiera de ellos, aduciendo que hay alguno que tal vez enseña mejor, nosotros, ¿cuál sería la reacción más sabia a tomar en esa circunstancia? Lo pregunto. Lo pregunto a ver si alguno nos ayuda en esto. Hermana Luz. La hermana Luz y luego la hermana Sandra. Sí, yo pues en mi caso lo que pienso es, esta persona está puesta ahí por Dios para darnos el mensaje. Y es en el punto que nos debemos de fijar, no llenarnos de prejuicios. Entonces, Dios lo puso acá, escucho el mensaje de Dios. Gracias, hermana. Aquí yo quiero entrar a un punto porque, a ver, si una persona viene y nos habla que tiene cierta resistencia a escuchar a alguno de nuestros hermanos, nuestra posición más sensata no puede ser alimentar esa enemistad o ese fuego, ¿cierto?, de rivalidad, sino todo lo contrario. Entonces, tal vez también tener esto como una clave. Hermana Sandra, bien pueda. Sí, hermano, pues estamos llamados a tener prudencia y a tener, digamos, el entendimiento y saber de que también existen las formas y las maneras, pero también ¿existen qué? A ver, ¿cómo se podría decir? Como algo parecido a lo que sucedió en días pasados con nosotros, que pueden haber, digamos, como ciertos acomodos, ciertos, tal vez no decir acuerdos, porque a fin de cuentas los pastores y ustedes los dirigentes y los diáconos están dirigidos y tienen temas y tienen todo lo que van a abarcar, pero ante todo, pues debe existir el respeto. Y como dijo también el hermano Vicente, pues nosotros no somos los que tenemos que acomodarnos a Dios y a la palabra, ¿no? O sea, a ver, espere, estoy diciendo mal. O sea, nosotros debemos, es al contrario, disculpen. O sea, nosotros debemos aceptar las cosas, los estudios y todas las cosas que vienen, entendiendo de la buena voluntad y en las mejores maneras en que cada uno de los hermanos la comparte, no dejando con prejuicio que porque no haya una cierta empatía con alguno de los hermanos, pues tampoco estemos atentos o nos vayamos encima o estemos hablando de haciendo lo que no debemos también, digamos, detrás de la persona. Eso para nada tampoco es lo correcto. Entonces, eso sería. Vale, muchas gracias. Muy bien. Eh, De hecho, yo con algunos hermanos lo he compartido y con el mismo pastor Javi lo compartí. Y quisiera compartir aquí pues como un pequeño testimonio en ese aspecto, que yo le decía a los hermanos que hubo un momento en el cual yo me había apartado un poco del ministerio y cuando volví empecé a escuchar a Javi y yo sentía justamente eso, como cierta resistencia. Y me tocó, digamos, pasar por esta prueba y, y tener esa lucha interna porque yo sabía que Dios estaba dirigiendo a este ministerio ya de tiempo atrás y que si Dios tenía a esta persona, en este caso a Javi, haciendo esta labor, era por algo muy bueno, ¿cierto? Que más bien era yo el que debía adaptarme y no pensar que las cosas se estaban desviando porque eso era murmurar de Dios. Y después, pues, con todo lo que pasó, yo reflexionaba que qué hubiera pasado si yo en ese momento me hubiera dejado llenar por esas sospechas o malas sospechas o prejuicios cuando no tenía ningún fundamento, pues probablemente ni siquiera me hubiera podido bautizar, ¿cierto? Entonces a veces
nosotros debemos ser muy cuidadosos en cuanto a las elecciones o a lo que pensamos o sentimos cuando estamos frente a alguien que nos da el mensaje de Dios y atemperar eso de una forma en la cual sea beneficioso para nosotros, claro que sí, pero recordemos que lo que acabamos de leer en ese testimonio, el problema de este hermano que era que no amaba a sus hermanos, ¿cierto? Que por lo tanto no amaba a Dios. Entonces, pedirle al Señor siempre en esas circunstancias que nos dé verdadero amor, porque todos tenemos, o sea, todos tenemos algunas cosas en las cuales nos podemos sentir con mayor empatía y algunas con las que no nos sentimos con tanta empatía, pero es necesario que nos dejemos atrás muchas veces, que no hagamos siempre lo que a nosotros bien nos parezca, sino ceder también es una muestra de humildad y amor hacia nuestros hermanos. Hermano Vicente, bien pueda. Sí, hermanos, no sé, entré en el momento justo que acabaron de leer ese párrafo. Yo he mencionado mucho lo de la mano. En la mano hay 5 dedos diferentes. Yo no me imagino que el dedo pulgar quiera ser el dedo meñique o el dedo meñique quiera ser el dedo índice, porque ese conflicto no lo podríamos solucionar nosotros y esa mano no podría trabajar como una sola. Son 5 miembros diferentes como una sola. El diablo trabaja en algo que nosotros a veces no le prestamos atención y él lo trabaja porque él lo conoce muy bien y es el orgullo. Entonces, cuando nosotros nos encargamos de alimentar ese orgullo en una persona, estamos haciendo la obra de Satanás. Nosotros tenemos, ese hilo es bien delgadito y la vanidad es una de las cosas bien delicadas en todos los procesos donde hay reuniones. Nosotros podemos encargarnos de envanecer a una persona o ella misma envanecerse por los comentarios que se hacen. Cuando nosotros como seres humanos nos volvemos seguidores de hombres, ahí ya se perdió todo. Ahí ya se perdió todo porque yo me vuelvo seguidor de Pepito Pérez porque pienso que o estoy convencido que fue el ungido de Dios y Pepito Pérez puede decir cualquier cosa que yo lo defiendo a capa y espada, pero no es así. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado su palabra. Y hablábamos esta mañana, si no está de acuerdo a la ley de testimonios porque no les ha amanecido. Y los mandamientos que estudiamos esta mañana, los 2 grandes mandamientos de la ley de Dios son para todos. Y ahí al final que leíamos el versículo dice, y se deben cumplir, y los deben cumplir también los profetas. O sea que si las personas que nosotros estamos viendo como líderes, nosotros mismos nos encargamos de envanecer y que Dios los libre o nos libre a cada uno de nosotros y permitamos envanecernos, hemos caído. Lo de Juan el Bautista es un ejemplo bien preciso. Yo tengo que mermar para que Él crezca. Es el mismo caso de nosotros. Nosotros tenemos que mermar para que el Señor pueda trabajar en nosotros. Esto Satanás lo maneja muy, muy bien porque maneja el aspecto de que lo que nosotros hacemos por obras es lo que realmente vamos a recibir recompensa. Y Él lo tiene claro para que cada uno de nosotros caigamos. Entonces, menciona a Pepito Pérez porque nadie lo conoce aquí, o no sé si alguien conozca a Pepito Pérez, pero entonces yo me hago seguidor de Pepito Pérez, el otro de Juan de los Palotes, y ellos no quieren ser personajes, simplemente nosotros los empezamos a envanecer y dentro de los grupos se crean partidos. Yo me voy con Pepito Pérez, el otro se va con el Juan de los Palotes y nosotros mismos nos encargamos de hacer la obra, de envanecerlos, que ellos, cualquiera de ellos puede coger y, es que a mí me quieren más en tal parte, a mí me quieren. No, cuando uno está haciendo la obra de Dios, lo acaba de decir la hermana Luz María, tenemos que tener los ojos puestos en Cristo. Cada uno de nosotros es un labrador, es un obrero, más la palabra, un obrero puesto en las manos de Dios. ¿Nos equivocamos? Sí.
Y aquellos que hoy hemos mencionado se pueden equivocar también. ¿Cuál ha sido el llamado y seguirá siendo el llamado? A corregir con amor, a corregir. Y mencionaste una palabra que es bien, bien fuerte, que no le prestamos atención, las murmuraciones. Las murmuraciones. Si nos ponemos a estudiar los ungidos de Dios, aquellos que levantaron la mano sobre el ungido de Dios y a uno de estos se le secó, entonces nosotros tenemos que saber distinguir conforme a la palabra de Dios y también respetar, que fue otra palabra que se mencionó, la hermana Sandra la mencionó, nosotros tenemos que respetar, porque las cosas que el Señor ha puesto tienen un propósito. Y vuelvo y resalto, somos seres humanos, nuestros líderes son seres humanos y se pueden equivocar. Y tenemos, porque la palabra nos manda a redarguir con amor. Gracias. Muy bien, hermano, muchas gracias a usted. Y ahí vuelvo otra vez al testimonio que le estaba contando sobre Javi, que es para ponerlo como un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si alguien en ese momento me hubiera llegado a mí a decirme o alimentar esa resistencia que yo ya tenía con el hermano, pues hubiera sido más difícil para mí volverme de eso y poder aprender y ahora admirar y glorificar a Dios por toda la luz que le da a nuestro hermano. Entonces, tal vez aprender en eso también cómo nosotros podemos revertir esas malas situaciones y con amor ayudar a los hermanos a que no se alimenten esas divisiones que ciertamente al Señor no le gusta. Si todos hemos aceptado a nuestro Señor como nuestro Rey y como nuestro Salvador, pues debemos de, como leíamos antes, sobrellevar los unos las cargas de los otros y reconocernos todos en nuestras debilidades y ayudarnos según nuestras fortalezas, todos juntos como un solo cuerpo y todos cumpliendo nuestra función, sin ir a renegar de la función que hace tal o cual otro hermano, ¿cierto? Porque todo se hace para gloria y honra de Dios y Él es el que ha de juzgar, que Él lo honra, que lo glorifica y qué es lo que no lo hace. Hermano Raúl, está bien pueda. Bueno, hermanos, yo doy gracias a Dios pues por todos los maestros que ha puesto en mi vida en la parte del Evangelio, ¿no? Todo esto me trajo a memoria un versículo que lo quiero leer, unos versículos, pero quiero leer este en particular. Primera de Corintios 4 dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos, o sea, 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Lo que decía el hermano Vicente, puestos los ojos en Cristo. Sí, muchas veces no vamos a tener mucha afinidad con algún predicador, con alguna persona que nos esté dando el mensaje, eso nos pasa cada rato, pero definitivamente puestos los ojos en Cristo. En la primera de Corintios 3:21 también decía el apóstol Pablo, así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces yo creo que está claro, sí, muchas veces nos van a decir, nos van a contar, como el caso de Edison, pero definitivamente pues tenemos que aprender a manejar eso y a saber que los ojos puestos en Cristo habrán unos que no, que la forma de enseñar no nos gustan, pero igual tendremos que diferenciar que nosotros pues debemos también investigar, puestos los ojos en Cristo y escuchar, sacar lo bueno y desechar lo malo. Muchas gracias, hermano. Así es, y como lo recordaba el hermano Vicente, antes bien por nosotros cuando eso empieza a suceder, que empecemos a menguar para que Cristo empiece a crecer. Cris, bien pueda, ¿cómo está? No, pues hermano, usted sabe que ese tipo de cosas lo he hablado muchas veces contigo y pues mi caso también es particular en cuanto a eso. Mi punto no era Javi, sino que era Fanny. Cuando Fanny ingresa al ministerio empieza con el tema de salud que estaba tocando Víctor. Y pues cuando empezaba ella, no sé si era por un tema de cómo expresarse, tema de acento, no lo sé, nunca lo identifiqué. Pero pues siempre estaba como ese malestar y dejé de seguir el tema que tenía como tal en cuanto a salud. Eso se tiene en varias conferencias. Pero si nosotros nos ponemos a ver el contexto de lo que tenemos en el ministerio,
Por ejemplo, si alguien quiere el evangelio sencillo y mascadito de la manera más fácil de mostrar, pues escuchas a Yusef. Si alguien quiere, quizás en cuanto a historia, en cuanto a números concretos, en qué evento y en qué fecha se cumplió, escuchas como tal al pastor Luis. Si tú quieres profundizar en cuanto a historia y vivir sus pensamientos y cómo aplicar sobre todo este tema de filosofías, de historia, y muestras a luz de una manera diferente, escuchas a Javi. Si quieres profundizar en muchos conceptos de la Biblia, escuchas a Ángel. Si quieres ver cómo Dios dirige a una persona, escuchas como tal a Víctor. Y si deseas escuchar el mensaje que va a ser fundamental hasta el fin del tiempo, escucharás a Fanny. O sea, si tú lo ves de una manera individual cada uno, te estás perdiendo de lo que es un equipo, de lo que es un conjunto. A cada uno le vas a aprender de una manera diferente y tú mismo te estás cerrando para muchas cosas. Entonces es importante porque acá quizás eso que decía Pablo, que es que yo soy de Silas, yo soy de Pablo, en ellos mismos, porque ni siquiera eran ellos. Son las mismas personas las que causan estos conflictos cuando ellos no están como tal en la intención de hacerlo. Y muchas veces pasa quizás en el tema de los grupos, de que el hermano lleva y traiga aquí, lleva allá, y pues es un malestar y ni siquiera pues las personas lo están viendo de esa manera. Entonces ya que se tocó el tema, pues también es una buena oportunidad como para nosotros, porque a medida que este grupo vaya creciendo, lo estamos viendo, es complicado porque pues a tenerlos todos contentos y de acuerdo con ciertas decisiones es muy complejo. Y en el momento que se tome no se trata de ser autoritario, dictador, de que se impone, sino que es comprender que son casi 80 personas y pues cada uno es un pensamiento diferente. Pero además también es de mirar que lo que estaba diciendo Cris, muchas veces es que eso es muy respetable y es muy entendible que una persona tenga más afinidad con otra. Y eso es muy respetable. También hay que mirar lo que decía el hermano Vicente, que muchas veces somos nosotros los que ponemos muy arriba a las personas. Y muchas veces las personas solitas se ponen muy orgullosas y se ponen también así, porque es que yo enseño muy bien, es que yo lo hago muy bien, es que a mí me parece que les gusta, pero entonces es cada uno mirar y mirar que lo que dice David, siempre en un grupo hay muchas diferencias, siempre hay muchas diferencias, pero es de mirar y notar que si todos, por ejemplo, cuando algo no nos gusta de alguien, ¿qué es lo que hay que hacer? Orar por esa persona y pasar la prueba de seguirla viendo. Porque si uno en el corazón alberga, es que no voy a ver esto, porque es fulanito que no me gusta mucho. Entonces, esa raíz de amargura y esa cizañita se va a quedar ahí. ¿Cómo pasamos la prueba? Siguiendo viéndola y orando por esa persona. Y tenemos que orar mucho los unos por los otros, porque el enemigo siempre se mete por esos laditos, porque él sabe que es la manera de dañar el grupo, de dañar las personas y todo, y debemos de procurar seguir en esta unidad que nos ha mantenido en este grupo. Muy bien, hermana, muchas gracias. Amén. Tal vez aprovechar justamente esas oportunidades para crecer y para alimentar esa unidad que nos recuerda la hermana, ¿cierto? Poner eso en oración, ponernos de rodillas, dejarnos a un lado, entender, bueno, puede ser por mi particularidad y justamente tomarlo como eso, bueno, si esta es una de las cruces que voy a llevar, pues llevo mi cruz. Y aunque no me sea agradable, pues aún así escucharé y aprenderé lo que tenga para enseñarme. Y ya luego el Señor, una vez más, Él pone los sentimientos en armonía y nos unirá. Cuanto más nos unamos a Él, más nos uniremos entre nosotros. Hermana Milvia, está bien pueda. Muchas gracias. Yo pienso que uno de los primeros pasos que nosotros debemos de dar es, como dijo el hermano Vicente ahora, los 5 dedos de la mano no son iguales. Entonces yo pienso que debemos de, primero que nada, aprender a aceptarnos como somos, cada cual. Todos tenemos diferente manera de expresarnos, de pensar, de actuar. Entonces, como tener muy en cuenta que el propósito que tenemos es el mismo. El ministerio de nosotros, los estudios y todo lo que hacemos lo hacemos con un mismo propósito. Alimentarnos cada día más de la palabra de Dios, buscar acercarnos más a Dios
Entonces yo pienso que sí sería como muy importante eso, como de pronto aprender a aceptarnos. Y obvio que eso es muy normal que pase en estas situaciones, en grupos y todas estas cosas, de que de pronto nos miremos los defectos los unos con los otros. Pero entonces necesitamos mucha humildad espiritual para aprender a aceptar eso y aprender a decirlo de maneras de no herir a las demás personas. Eso era. Muy Muy bien, bien, hermana. muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias. Y bueno, ese sentir de que todos estamos en el mismo cuerpo, que todos estamos en el mismo barco, también que nos mueva a tener la misma consideración con nuestros hermanos, como nos gustaría que ellos la tuvieran por nosotros, ¿cierto? Y, y sí, siempre vamos a tener, digamos, oportunidad para dividirnos, pero más fuerte debe ser el amor, que cubre multitud de pecados, que es bálsamo suficiente, ¿cierto? Ahora, hay otra cuestión importante en esto, eh, y es que normalmente somos ciegos a nuestros propios defectos y que venga bien al tema con en cuanto al colirio que necesitamos. Y debemos de tener una confianza tal en nuestros hermanos que cuando nos digan, tal vez en esto estás fallando, nosotros sí tengamos esa humildad de reconocer, tienes la razón, hermano. Yo estoy fallando y, y gracias por hacérmelo notar, yo no lo había visto y vamos para adelante y siempre con ese deseo de seguir aprendiendo, justamente porque nos reconocemos que nos hace falta, ¿cierto? Y no ponernos a la defensiva, que vaya para todos. Hermana Luz, ¿quién pueda comentar? Sí. En lo que estás hablando de reconocer los errores y de corregir los errores, porque no, la idea de estudiar la palabra del Señor no es estar peleando ni rumoreando en eso. Pienso que en el ministerio también se corrige en eso y en el espíritu de profecía también el Señor nos dejó un libro por medio de la hermana Elena que dice la voz, su educación y su uso correcto. Aquí dice cómo explica, yo estaba leyendo eso desde ayer, cómo se debe dar la oración, cómo se debe dar el sermón, todo esto. Me imagino que todos los hermanos diligentes en el ministerio se han educado también por medio de este libro. La verdad es un libro muy, pero muy bueno. El hermano Cristian el año pasado me regaló uno de sus tomos. Yo ya lo había estudiado y cuando él me lo regaló, pues lo vi como una nueva oportunidad para volverlo a estudiar y realmente es útil para todo. A todos nos vendría bien estudiarlo y aprenderlo, que todos tenemos alguien a quien hablarle, ¿cierto? Debemos de aprovechar. De hecho, es algo en lo cual también lo vi, que Cristian me lo regalara como un nuevo llamado de Dios a que debo aprenderlo mucho mejor, hacerlo mucho mejor. Hermano Vicente, bien pueda. Sí, me hicieron recordar algo de una escuela sabática que estaba yo repasando en una iglesia y una de las hermanas me dice, hermano Vicente, es que la Biblia dice que a mí me tienen que querer como yo soy. No. Era una hermana bien impetuosa, bien controversiva. Y yo me sonreí y le dije, hermana, usted tiene toda la razón. Eso la Biblia nos manda a hacerlo. Pero la Biblia también dice que si nuestro carácter no se asemeja al carácter de Jesús, no vamos a poder entrar al cielo. Entonces es un llamado para cada uno de nosotros y no nos queda mucho tiempo, porque si dejamos que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros y moldee nuestro carácter al carácter de nuestro Señor Jesús, el tiempo que queda es muy poco, porque si vamos en el caso del servidor, de este servidor, esperar otros 60 años para que el Señor me cambie, ya ese tiempo yo no lo tengo. Pero leemos y yo creo que resumiríamos esto que estamos hablando en Hechos, en el libro de Hechos, el capítulo 2, el 46 y el 47. Si nosotros logramos mantener lo que mantenemos cada vez que nos reunimos en tabernáculos y logramos mantener lo que dicen estos dos versículos, yo no me imagino quién podría detener la obra del Señor. Y dice, no dejaban de reunirse
unánimes en el templo ni un solo día. Vuelvo a repetir, no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Honra y gloria al Señor. Esto es lo que quiere, que nos amemos los unos a los otros, como Cristo nos ha amado a cada uno de nosotros. Entonces, la esencia del evangelio es esa. Nosotros a veces nos volvemos murmuradores porque ninguno de nosotros escapa de ello. Estamos a veces en los encuentros y nos estamos fijando quién ayuda, quién no ayuda, quién se ayuda, quién no ayuda. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado dos manos, dos piernas para poder servir y poder ayudar. Es el llamado que nos han hecho. El que no lo haya recibido, nosotros no vamos a cambiar a nadie. El único que puede transformar a una persona es Dios, si la persona deja que Dios lo transforme, si la persona recibe el llamado de Apocalipsis 3:20, estoy aquí a la puerta. Si escuchas mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. El llamado lo hace Jesús. El llamado lo hace Jesús, y nuestros malos hábitos de carácter y todas estas cosas que pueden afectar en algún momento no solamente la relación de nosotros como iglesia, sino nuestra relación en la casa, en el trabajo, todo eso. Por eso es que dicen que nosotros debemos ser libros abiertos en cualquier parte. Entonces, ese llamado es hermoso. Ese llamado. Cuando yo digo, hermano, ¿usted quiere que nos reunamos todos los días? No, nosotros nos reunimos todos los días cuando nos reunimos en oración, a orar los unos por los otros. Ahí nos reunimos todos los días. Entonces, ese llamado lo sigue haciendo Cristo todo el tiempo y cada día. Dios me los bendiga. Gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Amén, hermano. Vamos a continuar con la cita. Y vamos lo que nos dice sobre este hermano. La autojustificación y la seguridad carnal se han cernido sobre usted como si de aros de acero se tratase. Debe ser celoso y arrepentirse. Se ha equivocado al mostrarse tolerante con los desafectos cuyas conductas estaban en oposición con la obra que el Señor, mediante sus siervos, estaba llevando. Su corazón no estaba bien con Dios y no recibió la luz que Él le envió. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Se mostró tolerante con alguien que estaba mostrando desafecto hacia la obra de la hermana White y su esposo y otros hermanos más, ¿cierto? Y ella dice que justamente en eso se estaba equivocando. Y entonces, ¿qué pasó? Que justamente el mensaje que estaban dando esas personas, con la cual él alimentó los desafectos, era un mensaje que Dios le había enviado. Y por eso el testimonio. ¿Qué hizo este hombre? Predispuso su obstinada voluntad a resistir la reprensión que el Señor le enviaba con amor. Sabía que era cierta, pero quiso cerrar los ojos a su verdadera condición. Está empezando a dar pasos a cerrar los llamados del Espíritu Santo, ¿cierto? Tanto si escucha el llamado de reprensión y advertencia que Dios le ha enviado como si lo desoye, tanto si se reforma como si persiste en sus defectos de carácter, llegará un día en que se dará cuenta de lo que habrá perdido al ponerse en una posición desafiante, combatiendo en espíritu contra los siervos de Dios. Sus sentimientos de amargura hacia el hermano H es desconcertante. Él se ha esforzado, se ha desvivido y se ha sacrificado por llevar a cabo la obra de Dios en aquella costa. Aún así, su ceguera, causada por una vida y un corazón sin consagrar, lo ha empujado a atreverse, junto con I y J, a tratar cruelmente al siervo de Dios. Mas no lo toquéis, no toquéis a mis ungidos, ni le hagáis mal a mis profetas, dijo el Señor. Primera de Crónicas nos cita, Primera de Crónicas 16:22 y Salmo 105:15. No es asunto vano para usted
alinearse, ojo, no es asunto vano para usted alinearse como así ha hecho contra los hombres que Dios ha enviado con luz y verdad para el pueblo. Cuide que su influencia no aparte a las almas de la verdad que declaran los siervos que Dios ha enviado, porque una terrible desgracia se cierne sobre usted. Veamos cómo es importante cuando se encuentran estas situaciones nosotros tomar la decisión correcta y pedir al Señor colirio para que no andemos a tientas como ciegos, siempre dispuestos a caernos en la primer trampa, ¿cierto? Satanás es astuto y hay una guerra encarnizada en la cual nosotros estamos siendo partícipes. Y ya sea que seamos conscientes o no, todos somos partes de uno de los dos bandos que hay, porque solamente hay dos caminos, como lo hemos hablado también. Entonces, mejor es para nosotros que se nos quite esa ceguera y que podamos ver realmente quién está enviando el Señor para darnos cual o tal mensaje, no sea que perdamos esa bendición y que en eso estemos rechazando, no a los hombres, sino a Dios que envió a esos hombres. Hermana Ruth, bien pueda. Sí, exactamente eso era lo que le iba a decir. Les iba a decir, ahí podemos mirar nosotros cómo Satanás va obrando en nosotros y cómo el Espíritu Santo se va alejando a medida de que no aceptamos la luz que él le iba dando a él y en unión con otras dos personas. Lo que hablábamos esta mañana acerca del pecado imperdonable, ¿no? Cuando rechazamos al Espíritu Santo y lo hacemos continuamente, como le dice ella ahí a él, hasta que llegue el momento donde ya está totalmente fuera y ya no hay vuelta atrás. Bien, hermano, y vea que el paso que perseguía, el paso subsiguiente a lo que él estaba haciendo, ¿cuál era? Que su influencia apartara las almas de la verdad, que declaraban esos siervos que Dios había enviado. Entonces no se quedaría simplemente con el haber rechazado él lo que Dios le envió, sino que también intentaría que otros lo rechazaran y que tampoco lo escucharan. Y ese es dar un paso más en la iniquidad. Y nos vamos así poco a poco alejando de Dios. Vamos así poco a poco entristeciendo al Espíritu Santo. Y poco a poco Él se va yendo hasta que ya sea irremediable. Entonces, por eso es importante también todo este tema de los testimonios, porque está lleno de testimonios. O sea, hay muchísimos testimonios de la hermana White que se nos relatan de esta forma tan directa y con cosas que todos nos podemos sentir identificados, para que justamente funcionen como ese, otra vez que valga la palabra, como ese colirio que nos ayuda a ver realmente nuestra situación, a vernos como nos ve Dios y no en nuestra justicia propia, no en nuestra autojustificación, sino en la justicia que viene por la fe. ¿Algo más para decir sobre este párrafo, mi hermanos, o vamos ya cerrando con los próximos? Y vamos adelante entonces. Dice, Satanás lo ha usado como su agente para insinuar dudas y reiterar las insinuaciones y malas interpretaciones que se originan en un corazón sin santificar, que Dios habría limpiado de toda contaminación. Sin embargo, usted no quiso recibir instrucción, rehusó la corrección, rechazó las reprobaciones y obró siguiendo su propia voluntad y su propia costumbre. Esta raíz de amargura extravía las almas y por culpa de todos esos interrogantes se vuelven murmuradoras, porque se alejan tanto de Dios que el testimonio y la reprobación que Él envía no puede alcanzarlas. La sangre de esas almas recaerá sobre usted y sobre los espíritus con los que ha estado en armonía. Impresionante, ¿no les parece, mis hermanos? O sea, no atendemos ese llamado de Dios y nos parece que no es tan grave, pero lo que pasa es que un paso prepara el camino para el siguiente y un paso en mala dirección prepara el camino para un siguiente paso igual en mala dirección. Entonces, es mejor que
reconozcamos a tiempo si es que estamos albergando dudas, si es que queremos ponerlo todo en tela de juicio y tratar de justificarnos en que el mensajero no es digno para no escuchar el mensaje. Una vez más, que no sea que estamos corriendo el riesgo de rechazar a Dios y no simplemente al mensajero, sino a Dios que lo envió. Sí, hermano Cristian, bien pueda. No, pues mis hermanos, que ese párrafo que acabamos de leer lo podríamos aplicar al menos con un nombre propio de lo último que pasó en el ministerio, porque es el mismo caso, es leer exactamente la misma situación, porque muchas veces se quiso dar una explicación, se mostraron argumentos, pero pues sin embargo la persona no se queda en escucharlo, ya cierra como su corazón a las explicaciones y simplemente ya es como imponer en cuanto a su pensamiento. Pero lo grave de esto no solo es quedarse ahí, que es algo muy grave porque es una persona que se empieza a desviar, pero casi siempre tiene una característica fundamental, como los fariseos, en que yo no me voy solo. Si yo no entro, tampoco dejo entrar. Y ha sido uno de quizás de los golpes en que más gente se ha ido como tal del ministerio, a través de una postura simple, que simplemente era esperar que se mostraran las distintas explicaciones, el sustento en la profecía, el sustento con las técnicas que se hacían del Dr. Kellogg, y no se hubiera ocasionado todo lo que sucedió. Pero es leer exactamente lo que vemos en ese párrafo. Muy bien, hermano, muchas gracias. Sí, y de hecho es una evidencia muy grande de que estamos rechazando, casi que estamos ya por dar el último paso, cuando ya sea irremediable, ¿cierto? Cuando nosotros hemos aceptado que algo es verdad y que viene de parte de Dios, que venga aquí también como a clarificarnos o a detallar un poco más lo que hablábamos sobre lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando nosotros hemos reconocido que Dios envía un mensaje y no podemos con ningún argumento bíblico derrumbar ese mensaje, lo aceptamos y luego pasa el tiempo y decidimos que ya no es Dios el que dio el mensaje, sino que era Satanás, que lo había engañado. Nosotros estamos justamente blasfemando contra el Espíritu Santo. Y eso, ya sabemos todo lo que implica. Entonces, que no sea, mis hermanos, que nosotros hoy estamos aceptando que estas cosas vienen de parte de Dios y mañana por cualquier particularidad de las personas terminemos diciendo que realmente es obra del engañador, porque lo que estaríamos haciendo es blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, cuidémonos mucho de eso, mis hermanos, y no seamos imprudentes en este actuar. Hermano Vicente, bien pueda. Sí, yo no sé, posiblemente porque obviamente todos no pensamos de la misma manera, pero qué bonito sería pensar antes de dar un tema, cuál sería la manera como lo presentaría nuestro Señor Jesucristo, cuáles serían las palabras que él usaría, porque si bien tenemos la verdad se puede expresar de diferentes maneras, pero a veces la verdad se expresa de manera que puede causar un impacto en algunas personas que no es el esperado. En esto mismo, cada persona que presenta la palabra de Dios, deberíamos primero ponernos en las manos de Dios, pedir la dirección del Señor, porque sin querer, y como lo he mencionado varias veces, que obviamente no es que a Satanás le tengamos que echar culpa de todo, pero podríamos ser piedra de tropiezo para muchos de nuestros hermanos. Entonces, expresando una verdad en términos no cristianos, en vez de atraer a la gente, la podemos echar fuera, sin necesidad ni siquiera a veces que haya ningún conflicto. El llamado en este momento a leer algunos libros del Espíritu de Profecía para mejorar esto es un llamado de bendición, porque si nosotros, obviamente, con el camino y el proceso que hemos llevado hasta aquí,
nos ponemos a analizar muchos de los temas, en algunos podemos encontrar que algunas personas se pueden haber apartado por lo que en algún momento Edison ha mencionado, de que las hacemos sentir tan culpables del pecado que para esas personas piensan o sienten que ya no hay ninguna esperanza. Pero hemos sido llamados para dar esperanza. Hemos sido llamados para consolar, porque eso fue lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Gracias. Muy bien, hermano, muchas gracias. Vamos a terminar con este y el siguiente párrafo. Ya dejamos aquí por hoy. Aunque realmente el testimonio todavía continúa, pero para que no nos terminemos de cansar, ya si es necesario la próxima terminamos con el testimonio. Pero para cerrar y redondear este tema, veamos este otro párrafo. Dice, como siervos suyos, Dios, habla de ella y su esposo, nos ha dado una tarea por cumplir. Nos dio un mensaje para que lo lleváramos a su pueblo. Durante 30 años hemos recibido las palabras de Dios y las hemos repetido a su pueblo. La responsabilidad que aceptamos con tanta oración y meditación nos ha hecho temblar. Hemos sido embajadores de Dios, que como sustitutos de Cristo suplican a las almas que se reconcilien con Dios. Hemos advertido de los peligros que Dios nos ha mostrado que acechan a su pueblo. Dios nos encargó una tarea. ¿Cuál será pues la condición de aquellos que no quieran escuchar las palabras que Dios les envía porque contrarían sus deseos o reprenden sus errores? Si usted está plenamente convencido de que no hemos hablado en nombre de Dios, porque no obra de acuerdo con su fe y corta toda relación con las personas que se encuentran sometidas a un engaño tan grande como este pueblo, esta es otra de las razones por las cuales a veces se hacen llamados desde nuestro ministerio allí en Girona, a que si no estamos de acuerdo, nadie nos está obligando a que estemos allí. ¿Por qué nos quedamos entonces? Pero estas son cosas dirigidas a estas personas que siempre están poniendo un traspié, ¿cierto? Que dicen, no, es que Dios no los está guiando y sin embargo se quedan ahí. Pero si ellos consideran que Dios no nos guía o no les guía, pues están siendo muy insensatos al quedarse en un grupo de personas que están tan engañadas, ¿cierto? Entonces, a veces por eso se hacen esos llamados, para que tal vez así esas conciencias dormidas puedan despertar, como el caso de este hermano, que una vez más vemos que es un caso desesperado. No es el caso de todos, no es similar en este momento, y puede que nunca lleguemos a esto, pero que nos sirva y que el Espíritu Santo nos ayude a recordar estas cosas y todas las que aprendemos, si es que en algún momento estamos corriendo estos riesgos, ¿cierto? Dice, si se ha comportado de acuerdo con los dictados del Espíritu de Dios, usted tiene razón y nosotros estamos equivocados. Una de dos, o Dios enseña a su iglesia, reprende sus malas acciones y refuerza su fe, o no hace nada de eso. O esta obra es de Dios o no lo es. ¿Cuántas veces Javi no ha tenido que decir esto? Con el caso que nos mencionó Cristian hace poco, con el caso de ese otro señor que ya hace algunos años más también se hizo enemigo del ministerio. Hubo que salir a decir, o lo que Dios está haciendo con esta iglesia, o lo que está pasando con esta iglesia es de Dios o no lo es. Pero sabemos que no hay de otra, ¿cierto? Que solamente hay dos señores. Dios no entra en componendas con Satanás. Mi tarea durante los últimos, la de Elena White, mi tarea durante los últimos 30 años, ¿lleva el sello de Dios o el del enemigo? Y si esto lo aplicamos a mi querido hermano Víctor San Vicens, yo podría también responder, como en el caso de Elena White, que ha sido guiado por Dios. Y en este asunto no hay medias tintas. Los testimonios son del Espíritu de Dios o del demonio. Y aquí con lo que dije de Víctor también aplica para su esposa, ¿cierto? Dios lo está dirigiendo. Y si Dios permitió que tuviera una esposa y que la escogiera, también por algo ha de ser. Ahorita también se mencionó eso y tal vez la obra de Fanny sea de la más importante que
que tenga alguien para hacer allí, porque en un sentido especial está comisionada para hablar al corazón. Y hemos visto al principio de este estudio que estamos realizando hoy, que lo que necesitamos justamente es eso, que se conmueva nuestro corazón y que todas nuestras intenciones sean cambiadas de lo perverso a lo bueno por honra y para gloria y honra del nombre de nuestro Dios. Entonces, los testimonios son del Espíritu de Dios o del demonio. Al alinearse contra los siervos de Dios, ¿está trabajando para Dios o para el enemigo? Ella está hablando de que él se estaba alineando a los que estaban murmurando y tratando de echar por tierra la obra de ella y de su esposo. Más ella que dijo, a la ley y al testimonio, sola palabra, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué sello lleva su obra? Valdrá la pena mirar con espíritu crítico el resultado de su conducta. Hermanos, no sé qué tan cansados estén, si les da para que leamos este último párrafo, lo dejamos aquí. Si tienen algo más para comentar sobre este último, y ya estoy a su disposición, hermanos. Hermano Vicente. Sí, yo he aprendido y en la palabra de Dios está. Hay batallas que Él nos manda a pelear, pero hay batallas que Él las pelea por nosotros y nos dice espera. Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que iba a hacer Judas. Él lo sabía muy bien, pero hasta el final lo tuvo ahí. Hasta el final lo tuvo ahí y le dijo en su momento, ve a hacer lo que tienes que hacer y date prisa. Hemos estudiado 3 semanas atrás acerca del trigo y la cizaña. Yo en eso me he vuelto un poquito celoso y la palabra lo dice que tenemos que esperar hasta que el segador venga para que no vayamos a cometer el error de cortar junto con la cizaña el trigo. En Juan 6:37 nos dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera. Estas son palabras de Jesucristo. Entonces nosotros hemos de aprender a cuándo nosotros tenemos que pelear batallas y cuándo dejarlas en las manos del Señor. Y definitivamente la palabra del Señor no necesita defensa. La palabra del Señor no debe crear contradicción, porque a veces nosotros nos enredamos en esto. Mateo nos muestra cuando hay diferencias lo que se debe hacer. Cuando hay diferencias, me manda a mí a buscar a mi hermano y hablar de la diferencia con él. Si él no me quiere oír, debo traer a otro hermano, usarlo como testigo. Y es algo que y si no, luego dice que la iglesia, pero es algo que mucha gente utiliza y vemos que este versículo se encuentra es en este capítulo, cuando dice que en donde están reunidos 2 o más, ahí está Jesús. Esos 2 o más reunidos están orando por ese hermano que se está yendo afuera. No porque ha sido echado, sino porque se está yendo afuera. Entonces, es un trabajo bien constante que nosotros tenemos que hacer con la dirección de nuestro Señor. Nosotros no podemos obligar a nadie, pero el Señor es el único que puede transformar esos corazones. Porque, vuelvo y lo repito, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene y el que a mí viene, no lo echo fuera. Gracias. Gracias a usted, hermano. Hermanos, entonces, leemos este último párrafo o lo dejamos aquí por ahora. Según las energías que tengan mis hermanos, no hay problema alguno. Hágale. Vale. Aprobado. Gracias a Dios. Y a Él. Veamos. Una vez más, aquí lo importante de saber, ¿cierto? Pedirle al Señor siempre la dirección, porque no es nada nuevo que un hombre sea engañado por el archiengañador y se alinee contra Dios. Considere su conducta
Hermanos, una vez más, recordemos que esto no lo estamos leyendo por ningún caso particular que esté pasando aquí, sino que cada quien, si alguien ha caído en esto o ve que puede correr el riesgo, que pueda aprovecharlo. Pero recordemos que eso se trata del colirio que necesitamos y de cómo el colirio es el Espíritu Santo y que a veces luchando contra los hombres realmente estamos luchando contra Él. Entonces, que no nos pase, ¿cierto? Y que antes bien recibamos el colirio que Dios nos quiere dar. Entonces, considere su conducta con espíritu crítico antes de atreverse a ir más allá en la senda que está siguiendo. Los judíos se engañaron a sí mismos. Rechazaron las enseñanzas de Cristo porque sacaba a la luz los secretos de sus corazones y reprendía sus pecados. No quisieron acercarse a la luz por temor de que sus acciones fuesen reprobadas. Prefirieron las tinieblas a la luz. Cristo dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Los judíos persistieron en rechazar a Cristo hasta que, víctimas de su propio engaño y desviación, pensaron que al crucificarlo le hacían un servicio a Dios. ¿Y no dice la profecía que esto harán con nosotros? ¿No dijo nuestro Señor Jesús que llegaría el día en que cualquiera que nos mate pensará que en esto sirve a Dios? Ese fue el resultado de rechazar la luz. Hoy nos parece que yo nunca caería en esto. Yo no seré un asesino. Yo no aceptaré la marca de la bestia. Hoy, en tiempos de bonanza, nos puede parecer fácil y por eso siempre los llamamos a que no nos conformemos con la medida de fe que tengamos, aunque sabemos que con un poco de medida, tanto como un grano de mostaza, será suficiente para mover una montaña. No hay por qué conformarnos cuando tenemos todo el cielo a nuestra disposición y de gratis. El Señor nos ha prometido y nos ha aconsejado que compremos de Él, de balde, por gracia. Entonces compremos y no nos conformemos con lo poco que tenemos ahora. Usted corre el peligro de sufrir un engaño similar. Sería bueno para su alma, hermano G, que considerara dónde acaba la senda que ahora sigue. Dios puede prescindir de usted, pero usted es incapaz de hacer nada sin Dios. Él no obliga a nadie para que crea, nos está diciendo el hermano. Tampoco Dios lo obliga, nosotros no podemos obligar a nadie. Pone luz delante de los hombres y Satanás presenta sus tinieblas. Dios luz y Satanás tinieblas. Mientras que el embaucador grita constantemente, la luz está aquí, esta es la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad. Tengo palabras de vida eterna. Si alguno me sigue, no andará en tinieblas. Es una promesa. Dios nos da las pruebas suficientes para inclinar nuestra fe hacia el lado de la verdad. Ojo, nos da pruebas suficientes, pero nos da todas las pruebas que pedimos. No, porque necesitamos fe siempre. Si nos rendimos a Dios, escogeremos la luz y rechazaremos las tinieblas. Si deseamos mantener la independencia del corazón natural y rechazamos la corrección de Dios, como los judíos, nos obstinaremos en llevar a cabo nuestros propósitos, nuestras ideas, aún ante las más claras pruebas, y estaremos en peligro de sufrir engaño tan grande como el que ellos sufrieron. En nuestra infatuación podemos llegar tan lejos como ellos y aún suponer que estamos haciendo la obra de Dios. Bueno, hermanos, aquí ya continúa el testimonio, pero vamos a dejarlo aquí por ahora. Voy a redondear con una cita que se llama La causa de la ceguera espiritual, que está en la presentación, y con esta ya terminaremos el día de hoy. Así que si tienen algo que decir sobre esta conclusión que vemos de la cita, que sea buen momento para hacerlo. Entonces vamos a ver cuál es la causa de esa ceguera espiritual. Hermano Vicente, ¿me puede?
Yo quiero darle gracias a Dios porque el Señor se ocupa de cada una de las cosas por las cuales pasa su iglesia. Tú mencionaste que esto no se ha traído por una persona específicamente y eso está muy bien, pero lo que está haciendo Dios es preparando su iglesia para que se mantenga firme hasta el final, que esta iglesia militante se convierta en esa iglesia triunfante. Entonces la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Gracias. Bien, gloria. Amén, hermano. Así es. Vamos a terminar con esta cita. Mucho tiempo ha estado ahí entre todas las citas que quiero presentarles y bueno, pues hoy sea buena oportunidad ya que estamos hablando del tema. Está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 329, párrafos 2 y 3. Dice, en mi última visión se me mostró que este mensaje decidido del testigo fiel no ha cumplido aún el designio de Dios. La gente duerme en sus pecados. Continúa declarándose rica y sin necesidad de nada. Muchos preguntan, ¿por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? Amamos la verdad, estamos prosperando, no necesitamos esos testimonios de amonestación y reproche. Pero miren sus corazones estos murmuradores y comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la Biblia. Humillen sus almas delante de Dios. Ilumine la gracia de Dios las tinieblas. Ilumine la gracia de Dios las tinieblas. Y caerán las escamas de sus ojos. Y se percatarán de su verdadera pobreza y miseria espirituales. Sentirán la necesidad de comprar oro refinado al fuego, vestiduras blancas y colirio, que es la gracia de Dios, y que les dará un claro discernimiento de las cosas espirituales para descubrir el pecado. Estas cosas son más preciosas que el oro de Ofir. Entonces, ¿qué? Claro discernimiento para descubrir el pecado. Que oremos cuando no sabemos el pecado, que oremos como David para que se nos perdonen estas faltas de las cuales no somos conscientes aún. Pero también oremos para que se nos caigan las escamas de los ojos, para que el colirio y el bálsamo del Señor, el Espíritu Santo, haga efecto en nuestra corta visión y nos ayude a ver cuáles son nuestros pecados particulares, si es que no los conocemos, ¿cierto? Se me ha mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran ahora en ese estado de ceguera espiritual es que no quieren recibir la corrección. Muchos han despreciado los reproches y amonestaciones que se les dirigieron. El testigo fiel condena la tibieza de los hijos de Dios, que confiere a Satanás gran poder sobre ellos en este tiempo de espera y vigilancia. Los egoístas, los orgullosos y los amantes del pecado se ven siempre asaltados por dudas. Satanás sabe sugerir dudas e idear objeciones contra el testimonio directo que Dios envía. Y muchos piensan que es una virtud o un indicio de inteligencia ser incrédulos, dudar y arguir. Los que desean dudar tendrán bastante oportunidad de hacerlo. Entonces, hermanos, no sea que nosotros dudamos porque queremos dudar, que sea porque realmente nos hace falta conocimiento y nos hace falta acercarnos un poco más al Señor, mas no porque no queramos ser convencidos, como aquel rey que le dijo a Pablo, por poco me convences de ser cristiano. No, que no sea por eso, ¿cierto? Dios no se propone suprimir todo motivo de incredulidad. Él da evidencias que deben ser investigadas cuidadosamente, con mente humilde y espíritu dispuesto a recibir enseñanza. Y todos deben decidir por el peso de las evidencias. Sobre todo, en este caso, que el mensaje que nosotros damos es el último mensaje, que está destinado a despertar las conciencias de todos aquellos que han de ser pueblo de Dios. Entonces, recordemos y apliquemos todo este mensaje a la Odisea que hemos venido estudiando ya hace un par de meses
y que luego Dios pueda usarnos como instrumento en sus manos para llamar a esas ovejas que aún están perdidas, que aún no han encontrado el camino, pero que lo están buscando. Y el Señor nos está preparando a nosotros para que como obreros fieles vayamos y las encontremos y curemos a la perniquebrada y volvamos el camino a la que se ha descarriado. Y que este llamado a la iglesia de la Odisea afectará a las almas. Dios espera que manifestemos un celo decoroso. Debemos arrepentirnos, desechar todas nuestras susceptibilidades, comprender nuestra indigencia y comprar oro para que seamos ricos, colirio para que podamos ver y vestiduras blancas para vestir. Hay esperanza para nuestras iglesias si prestan atención al mensaje dado a los laodicenses. Así que prestemos atención, mis hermanos, para que cada vez podamos ver más claramente y afirmarnos en las evidencias que Dios ha tenido a bien darnos, para afirmarnos en este mensaje y nunca temer ni dudar de proclamar: Maranata 2031, el Señor viene. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermano. Muchas Gracias, gracias. hermano. Gracias, hermano. Gracias. Hermana Sandra, Amén, hermanitos. Muchas gracias, Edison. Muy buen relato. Gracias, Edison. gracias a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Hermana Sandra, quisiera orar para nosotros. Claro que sí, hermano. Gracias. Inclinemos los rostros, hermanos. Amadísimo Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde. Estamos despidiendo tu sábado santo, Señor, con tu santa palabra y unidos aquí, unánimes en nuestra iglesia, y agradeciendo por todo lo que nos compartes, por esta unión en la que estamos, en la que vivimos y en la que te rogamos para que cada vez sea más grande. Santo Señor, encomiendo grandemente la vida de todos y cada uno de los hermanos que se haya presente aquí, de sus familias, inclusive de todos aquellos que no pudieron estar. Te agradecemos, te bendecimos por todo lo que nos das, por todo lo que nos brindas y por todo este entendimiento que llevas a nuestros corazones y a nuestras mentes para que lo podamos asimilar y de igual manera podamos compartirlos a nuestros semejantes. Santísimo Padre Celestial, gracias te damos en nombre de tu amadísimo Hijo Jesús por este encuentro que nos has permitido y para que todas estas cosas sean llevadas a tu atrio santo y sagrado en manos de tu santo Hijo, Señor. Gracias, Santísimo Padre. Alabado sea por siempre a Él, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por siempre, en su reino, con su gloria y con su santo poder eterno. Amén, amén y amén. Amén. Amén.